Situacional. Bienvenido, Ramiro. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la oportunidad. Dada la caída de los precios del petróleo y no se espera en los próximos años un repunte, por lo menos a los altos precios que vivimos en una oportunidad, el Estado ya no puede financiar el desarrollo ni el bienestar totalmente. ¿Qué hacer? Bueno, cualquier país que enfrenta ese tipo de situaciones, una caída súbita e imprevista, como en este caso, y cuantiosa, de ingresos, necesita replantearse una estrategia de financiamiento, necesita entender toda la disponibilidad en cualquier mercado financiero y todas las opciones disponibles que hay, que afortunadamente son muchas, porque los mercados financieros a nivel mundial se han sofisticado de una manera que acomodan flujos de ingresos y egresos entre países en magnitudes que no hayamos conocido. Hay fuentes de financiamiento. Ciertamente. ¿Cómo accesar? Los mercados existen y además estamos en un momento donde hay mucha liquidez internacional. Es decir, este es un momento bueno para conectarse con diversas opciones en los mercados. Y Venezuela ha estado un poco restringida en eso desde hace mucho tiempo. Venezuela no ha hecho emisiones primarias directas, por ejemplo, de bonos, que es el instrumento más convencional, a los mercados desde principios de este siglo. Siempre tuvo que hacer emisiones bolívar, dólar y por vericuetos. Digamos, el escepticismo sobre la viabilidad de la gestión económica en Venezuela ha estado presente desde hace tiempo y por eso Venezuela ha sido el campeón del alto riesgo en toda... Hay de incertidumbre. Ciertamente, y eso se ha reflejado en que los rendimientos exigidos a Venezuela hayan sido, no en los últimos 2, 3 años, sino desde siempre, de los mayores en el mundo, reflejando que se le atribuye un riesgo que lamentablemente nuestros gobiernos nunca supieron defender y hacer un buen caso. Siempre pensaron que si pagaban sus obligaciones era suficiente, pero yo creo que eso ya está claro que no es suficiente. La palabra sería una estrategia de financiamiento internacional, pero ¿en qué consiste esa estrategia? En una conexión con los mercados directa, con algún plan visible, comunicado, una política y ciertamente unas señales de política económica doméstica. Discurso más atractivo para Creo que los hechos son el mejor discurso. Si tú tuvieras una economía estabilizada y en crecimiento, sería mucho más fácil la tarea, ¿no? Entonces, la gestión doméstica es una pieza fundamental, pero tampoco es suficiente. La otra es entender los mercados financieros internacionales. Y ahora que estamos confrontando esta especie de cerco que se ha estado tendiendo a raíz de las sanciones, creo que puedes optar por dos vías. Una es evadir el cerco y otra es desmontar el cerco. Creo que lo apropiado es desmontar el cerco. ¿De qué manera se puede desmontar el cerco financiero? Atraer inversiones. Sí. Abriendo los canales. Y encontrar nuevas fuentes de financiamiento. Destapando las cañerías que están obstruyendo. ¿Qué cañerías hay que destapar? La primera es las reglas cambiarias, que el dinero puede entrar y salir sin la incertidumbre de cuánto ni cómo. ¿Cuál es el régimen cambiario ideal para un país como Venezuela en las actuales circunstancias? Creo que la situación es tal que amerita una solución, digamos, mucho más agresiva que lo que se ha experimentado en el pasado. Creo que no hay tiempo para experimentos, además. Claro. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué nos dice la lógica? Creo que el destrabar la cañería, como decía, de una manera total, no parcial. La unificación cambiaria bajo unas reglas de asignación y de formación de precios es lo apropiado. ¿Por qué? Porque la unificación cambiaria te genera, en primer lugar, lo que decíamos, claridad para el flujo, ingreso y egreso, promociona, por lo tanto, inversiones, disminuye el rango de incertidumbre, es decir, tú haces cualquier transacción hoy porque no sabes qué va a pasar mañana, entonces, pero te imaginas que lo que va a pasar mañana va a ser peor de lo que está sucediendo hoy, de manera que entras en una espiral de escepticismo que se refleja en los precios y en las ineficiencias y distorsiones que está teniendo la economía, que no benefician a nadie. Quienes adversan la unificación cambiaria y liberar de alguna manera el mercado, digo de alguna manera porque el Estado siempre es un actor fundamental, dicen que eso provocaría una fuga masiva de capitales. Cuidado si no provoca un ingreso masivo de capitales, que yo creo que es la apuesta correcta. ¿Por qué no provocaría una fuga de capitales? Porque yo creo que en principio porque no hay. Bueno, obviamente no es la única medida ni la única señal que debes mandar, pero es una señal fundamental.
para reducir la incertidumbre, el escepticismo y la incertidumbre y el escepticismo significa que tú no sabes cuánta oferta hay ni cuáles van a ser las reglas de la oferta mañana, o que si el experimento... Porque eso está bajo control del Estado. Claro. Y las iniciativas de aliviar un poco la presión cambiaria se han circunscrito a experimentos parciales que tienen que ver con muy poca oferta y muy poca demanda, y al final no se controla el animal total amarrándole una pierna solamente, ¿no? En ese sentido, el destapar todo lo que obstruya los flujos de ingresos y las posibilidades de pago, además te va a abaratar los costos en los que te estás incurriendo ahorita para hacer cualquier transacción internacional, porque se te asigna una prima de riesgo producto de esa incertidumbre. Pero en adición a eso, el Estado, que como bien decías, es y será en Venezuela un gran proveedor, también resolvería un gran problema, porque vendería dólares a un precio que un privado esté dispuesto a pagar y recibiría los bolívares correspondientes, y de esa manera el Estado no se ve obligado a tener que financiar su propio funcionamiento a través de financiamiento directo del Banco Central al Estado, que es algo que incluso en la misma Constitución nacional vigente está en cuestión, ¿no? Está claramente especificado que quienes adversan el liberar, flexibilizar, unificar el tipo de cambio, dicen también que esto dispararía la inflación y el valor del dólar. Dispararía aún más el costo de la moneda. Creo que ya eso ocurrió. Claro. Entonces estás en lo peor de los mundos, estás pagando los costos de lo que hubiera sido sin disfrutar los beneficios que te traería hacerlo. Y de todas maneras eso implica que si está inscrito en el contexto de algún programa que estabilice la economía y le dé algunas posibilidades de volver a retomar o de retomar una senda de crecimiento, el cambio de expectativas y de sentimiento hacia la economía venezolana, que cambia un poquito a menos pesimista o ligeramente optimista, implicaría un viraje importante en volver a poner las condiciones objetivas y subjetivas para que la economía venezolana se reequilibre y vuelva a tener el potencial de crecimiento que ciertamente lo tiene, pero que lo vuelva a las inversiones, potenciar. ¿Qué papel juegan? Bueno, fundamental. Venezuela ha tenido problemas en concretar inversiones privadas, sobre todo desde hace muchas décadas, desde varias décadas. De las limitaciones es el tipo de cambio. El control de cambio. Que te genera pues una traba a la planificación financiera de las empresas. Es indispensable la inversión extranjera. Definitivamente, es parte de la ecuación de lo que me refería antes como estrategia de financiamiento internacional, y es claramente indispensable en la industria petrolera. El potencial de las reservas que tenemos nos permitiría generar y monetizar una cantidad de recursos importantísima, pero para hacerlo hay que poner, alguien tiene que poner dinero. El Estado no puede. El Estado claramente no puede. PDVSA tiene ciertas limitaciones, y además con sus socios comerciales lo que PDVSA ha estado tratando de agenciar es que ellos consigan financiamiento. ¿Qué haría falta para atraer más inversión en la faja del Orinoco? Pero me responde cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en